Hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 14 de abril del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas e informaciones muy interesantes relacionadas con el ámbito internacional que están relacionados directamente con esta guerra que llega a su día 780. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores del canal, pero por supuesto también saludo a las personas que aún no se han suscrito, pero que les hago la invitación a que se sumen a nuestro canal Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos y streaming que subimos diariamente. Hoy en la mañana subimos un video relacionado con lo que estuvo pasando en el Medio Oriente, la situación entre Irán e Israel, sobre todo directamente con los ataques de drones, el ataque con drones y misiles realizados por parte de Irán contra Israel. Aquellos que no han visto todavía este video, pues ahí está, ese video también lo subimos hoy en la mañana, pero ahora nos vamos a enfocar un poquito más en la situación de lo que está aconteciendo en Ucrania, en el conflicto en Ucrania. ¿Sí? Dicho todo esto, pues vamos ya a comenzar y vamos a empezar con esta noticia que les traemos de The New York Times relacionada con la guerra en Ucrania y que empezaba, o como parte del artículo, expresaba que en el oeste de Ucrania los evasores huyen y nadan para evitar la guerra. Así comenzaba este artículo de The New York Times. Los guardias fronterizos ucranianos, expresado así el New York Times, a menudo ven a sus presas, que son hombres que huyen del servicio militar obligatorio, nadando mientras intentan cruzar el río Tisa, donde forma la frontera con Rumanía. Y por cierto, les vamos a mostrar propiamente al inicio del frente, en el territorio ucraniano, van a ver precisamente un video que muestra cómo un joven ucraniano puede estar nadando, ¿no? Y puede llegar a cruzar la frontera felizmente para él. Pero bueno, continuamos con este artículo. Miles de hombres ucranianos prefirieron arriesgarse a cruzar antes que convertirse en soldados e ir al frente. Dada la alta tasa de bajas, los soldados dicen que el servicio militar obligatorio es como obtener un billete de ida al frente. A medida que las perspectivas de combate de Ucrania se han deteriorado, el número de evasores del servicio militar ha ido en aumento, ¿no? Las autoridades rumanas afirman que más de 6.000 hombres han llegado a su lado del río Tisa desde el inicio del nuevo orden mundial. No todos pueden hacer esto. Los cuerpos de 22 hombres aparecieron en ambas orillas y muchos más probablemente se ahogaron, aunque sus cuerpos nunca fueron encontrados. Los hombres también cruzan la frontera por senderos de montaña o intentan salir por cruces fronterizos con documentos falsos. Aquí en este canal les hemos mostrado prácticamente de manera diaria cómo muchos jóvenes ucranianos intentan huir, fundamentalmente los hombres. Intentan huir de Ucrania, intentan escapar del país y cruzan hacia la frontera con Moldavia, hacia la frontera con Rumanía. Muchos son detectados en el momento que intentan cruzar. Han usado todo tipo de medios, botes, han intentado irse a nado, han sido descubiertos muchas veces. Porque como decía aquí en este artículo, conocen, ¿no?, que cuando les notifican del servicio militar obligatorio están obteniendo al mismo tiempo un billete de ida al frente. Desde hace bastante tiempo el sentimiento patriótico en Ucrania, este sentimiento que se veía al principio de la guerra, que muchas personas se mostraban como voluntarios en las oficinas para ir al frente de batalla, eso ha cambiado mucho. La realidad de hoy no es la misma de hace 2 años y ya muchas personas en Ucrania están cansados de la guerra. Y muchos hombres ya tratan de escapar, ¿no? Tratan de huir de la guerra y de ser, de cierta manera, llevados a un campo de entrenamiento para después ser llevados al campo de batalla. Tenemos, repito, imágenes de un joven que felizmente logró llevar a la frontera con Rumanía, cruzando a nado el río, nos vamos a mostrar. Pero también hay malas noticias y como dice aquí este artículo, no todos tienen esa suerte de llegar con vida al otro lado del río. Unos porque lamentablemente fallecen en ese intento, se ahogan lamentablemente, y otros porque son capturados por los servicios de guardafronteras en Ucrania. Pero esa es la situación. Hoy en día muchos hombres intentan dejar Ucrania huyendo de esta guerra ya, que como dije hoy llega a su día 780. ¿Sí?
En otro orden de informaciones, tenemos hoy a CNN que publicaba este artículo donde expresaba que las tácticas habían cambiado, pero en este caso se refería directamente a lo que está pasando con Rusia, las tácticas, pero de Rusia. Sus tácticas han cambiado. El intento de Rusia de destruir la red eléctrica de Ucrania. Así se titulaba este artículo y bueno, aquí podíamos ver como parte de este artículo que mover parte de la defensa aérea de la infraestructura al frente permitió a Rusia lanzar ataque masivo contra centrales eléctricas. En este caso se refiere a que Ucrania, como saben, estuvo moviendo parte de su defensa aérea que estaba protegiendo la infraestructura eléctrica de Ucrania. Fue llevada esta defensa aérea, en especial los Patriot, los S-300, los Iris-T, fueron enviados muchos al frente y esto permitió a Rusia realizar ataques masivos contra las centrales eléctricas. Pensamos que si el invierno había terminado, tal vez podríamos usar el sistema de defensa aérea en otros lugares, pero bueno, cometieron un error. Esto dijo el presidente del grupo de expertos en energía ucraniano. Ahora los ataques se están volviendo más precisos y concentrados, con docenas de misiles y drones cayendo sobre un objetivo. Sus tácticas han cambiado, desafortunadamente no para mejor para nosotros. O sea, las tácticas han cambiado, pero para peor, ¿no? Para Ucrania esto ha empeorado la situación energética en el país. En tan poco tiempo, en unas pocas semanas de estos masivos ataques rusos, casi todos nuestros esfuerzos de un año de duración para restaurar y reparar las instalaciones energéticas fueron totalmente destruidos en pocos días como resultado de varios ataques. Es decir, todo este esfuerzo que había realizado Ucrania para tratar de restaurar y reparar las instalaciones energéticas que habían sido dañadas ya, muchas de estas el año anterior, pues han sido destruidos, esta vez con mucha más fuerza, por parte de Rusia, precisamente por esto que plantea este artículo de CNN, donde han movido o han tenido que mover, se han visto en la necesidad de mover estos sistemas de defensa aérea que protegían infraestructura crítica, fueron llevados al frente y por eso ahora mismo están siendo más fácil, ¿no?, de los misiles y los drones rusos que lanza en este tipo de ataques para destruir la infraestructura energética en Ucrania. Pero bueno, esto es lo que planteaba este artículo de la CNN. También relacionado con esto, un poco este medio alemán, ¿sí? Este medio alemán publicaba hoy otro artículo relacionado con la entrega por parte de Alemania de un sistema Patriot. Como saben, en este canal hemos estado hablando, y si pueden ver el video de hace un par de días, no el de hoy en la mañana, sino del de hace un par de días, mostrábamos cómo Kuleba, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, había mostrado una actitud bastante, yo diría, cuestionable, bastante criticable, es la palabra correcta, criticable, criticando y realmente de cierta manera hasta, podríamos decir, ofendiendo a los presidentes, podríamos decir también las administraciones de muchos de los países que forman parte de la OTAN y que le han estado suministrando constantemente armas a Ucrania, pero el señor Kuleba los había tratado mal, les había de cierta manera los había tratado con un tono un poco enérgico, hasta cierto punto insolente, exigiéndoles que tenían que entregarles los Patriot. Llegaron a decir incluso que todos los Patriot del mundo deberían estar ahora mismo en Ucrania. Y bueno, al parecer esta presión y esta forma de expresar las cosas del presidente Kuleba ha tenido por lo menos efecto directo en Alemania. Alemania, como saben, es un país que al principio decía que no iba a enviar los Leopard porque no quería que nuevamente tanques alemanes provocaran muerte de rusos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero Alemania finalmente los entregó luego de la presión ucraniana. Alemania en un principio decía que no iba a entregar otro tipo de armamento que ya ha entregado Ucrania, armamento ofensivo sobre todo, sí, pero finalmente terminó entregándolos. Y así está pasando también con los Patriot. Ya Alemania había entregado Patriot a Ucrania, no le quedaban muchos a Alemania en su existencia, decía que tenía que protegerse de los ataques, tenía que protegerse con los pocos Patriot que le quedaban. Pero después de la presión ejercida por Ucrania, nuevamente debo decirlo, Alemania cede y va a ceder un Patriot. No solo un Patriot, sino un Iris-T, que también lo vamos a mencionar. Pero bueno, esto más que todo nombra cómo Alemania cede muchas veces y una vez más a la presión ucraniana. Alemania enviará otro sistema de defensa aérea Patriot,
Lo decía este medio de prensa alemán. Debido al aumento del número de ataques aéreos rusos contra Ucrania, el gobierno federal ha decidido fortalecer la defensa aérea ucraniana, informa el Ministerio de Defensa alemán. Por el momento, la Bundeswehr ha proporcionado a Ucrania 2 Patriot, como ya les había comentado. En total, a Alemania le quedan 10 sistemas de este tipo, pero bueno, ahora va a entregar otro, pues entonces le quedarán 9, ¿sí? Y bueno, saben que Ucrania, el hecho de que tenga los Patriot, eso no garantiza que va a derribar todos los misiles que va a lanzar Rusia. Saben, estamos conscientes que incluso hay Patriot que han sido también dañados, destruidos por parte de Rusia. Pero Ucrania, como siempre, va a seguir pidiendo y por supuesto países como Alemania les van a seguir entregando, ¿sí? Esa es la realidad. En otro orden de informaciones, pues hoy The Financial Times publicaba un artículo también interesante, relacionado sobre todo con lo que está sucediendo directamente en el frente, ¿no? Y hablaba precisamente que el máximo comandante de Ucrania dice que la línea del frente oriental ha empeorado significativamente. Así se titulaba el artículo del Financial Times, y lo que expresaba era que Rusia estaba centrando sus principales esfuerzos en Chasiv Yar. Sí, expresaba el Financial Times. Los FAB, las bombas FAB, muy conocidas, que hemos mostrado aquí muchas veces, y la artillería pesada atacan posiciones ucranianas en zonas residenciales de la ciudad. Si Rusia toma la ciudad, podrá acelerar su avance hacia las zonas más profundas de la República Popular de Donetsk, como parte de su esperada ofensiva de verano. ¿Sí? Esperada ofensiva de verano que Rusia no ha dicho nunca la fecha, pero que bueno, Ucrania ya dice que Rusia va a realizar una ofensiva. Bueno, la liberación de la ciudad permitirá a las Fuerzas Armadas rusas establecer control de fuego sobre las ciudades cercanas de Konstantinovka, Drukovka y Kramatorsk. ¿Sí? Los analistas ucranianos afirman que las tropas rusas han llegado al canal que separa las regiones oriental y occidental de Chasiv Yar. Vamos a estar mostrando un poquito sobre este tema del canal, ¿no? Del canal que separa estas dos regiones. Estamos hablando del microdistrito de Canal fundamentalmente, ¿sí? Pero bueno, a tono con esto, hoy precisamente Syrskyi, ¿sí? Este es, ya saben, el comandante, bueno, el jefe de las Fuerzas Armadas en Ucrania, ahora mismo, ¿sí? Era anteriormente el comandante de las fuerzas terrestres, pero a raíz de la destitución y luego deportación, podríamos decir, de Zaluzhny para el Reino Unido, para Gran Bretaña, pues Syrskyi pues, es ahora el comandante, el que tiene que ver directamente con la dirección de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y Syrskyi había anunciado precisamente una amenaza de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Bakhmut y Chasiv Yar. Hablaba precisamente de Syrskyi, que incluso ponía fecha, hablaba de que las Fuerzas Armadas rusas habían recibido la orden, fíjense cómo Syrskyi expresaba esto, ¿no? Había recibido la orden de tomar el control de Chasiv Yar en la región de Donetsk antes del 9 de mayo. Como todos saben, el 9 de mayo se celebra el Día de la Victoria en Rusia, sobre la Alemania nazi, recuerden, lo que Rusia considera la Gran Guerra Patriótica o la Gran Guerra Patria, ¿no? El 9 de mayo, pues, es una fecha histórica en Rusia y, bueno, muchas veces, cada vez que está a punto de caer una ciudad, Ucrania siempre dice que, bueno, pasó con Mariupol, pasó con la misma Bakhmut o Artyomov y ahora se lo van a achacar a Chasiv Yar, ¿no? Recuerdo que cuando fue a caer Mariupol, mencionaban que Mariupol iba a caer el día 9, que Putin quería que Mariupol cayera el día 9, realmente no fue así en realidad, y Mariupol cayó el día 20 de mayo. Luego hablaban de que Bakhmut, Artyomov, tenía que caer antes del día 9 de mayo, tampoco fue así, todo era mentira de los medios ucranianos, lo que sí, Bakhmut cayó también unos días después, el 20 de mayo también. Y bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Todo dice que, bueno, Mariupol, 20 de mayo del 2022, Artyomov o Bakhmut, como quieran llamarle, 20 de mayo del 2023, bueno, tal vez, quién sabe, y Chasiv Yar cae para el 20 de mayo, pero del 2024. Así que bueno, veamos qué es lo que puede estar pasando en los próximos días. El ejército ruso está concentrando esfuerzos para romper nuestras defensas al oeste de Bakhmut, acceder al canal de Siversky Donetsk, capturar el asentamiento de Chasiv Yar y crear condiciones para un mayor avance hacia la aglomeración de Kramatorsk, así decía el señor Syrskyi, ¿sí? En otro orden de informaciones, hoy la BBC publicaba otro artículo interesante que también se lo traemos en español. Saben que es un medio de prensa, ¿sí? En inglés, por supuesto, en este caso el titular está en inglés, pero tenemos también en español. Lo pueden ver aquí en español. Ucrania podría enfrentarse a una derrota
en 2024. ¿Sí? Y mostraba, como parte de este artículo, las siguientes declaraciones o lo siguiente, ¿no? Ucrania puede ser derrotada ya en 2024, o expresaba el excomandante de las Fuerzas Conjuntas del Reino Unido, el señor Burns. Ucrania puede sentir que no puede ganar y esta será la razón de la derrota, ¿sí? La gente se preguntará por qué deben seguir luchando y muriendo solo para proteger algo que no se puede proteger, ¿sí? Qué bueno que publiquen estas cosas para que después Zelensky las pueda leer. Bueno, los problemas de las Fuerzas Armadas de Ucrania con municiones, personal y sistemas de defensa aérea plantean una amenaza de que Rusia pueda lanzar una gran ofensiva este verano. Otro problema es que Rusia puede elegir la dirección de su ataque principal y Ucrania se ve obligada a defender toda la línea del frente. Es posible que el objetivo estratégico de Rusia este año ni siquiera sea territorial. Esto podría ser un intento de aplastar la moral de Ucrania y convencer a sus partidarios occidentales de que esta guerra es una causa perdida, ¿sí? Yo estoy convencido ya de que muchos, por no decir todos, pero muchos, la gran mayoría de los países de la OTAN, que son los que más han estado apoyando a Ucrania, y otros también, no solo los países de la OTAN, pero bueno, fundamentalmente los países de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, por supuesto, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Polonia, los Bálticos, bien. Están convencidos de que la guerra de Ucrania es una causa perdida, pero están convencidos hace rato, no de ahora. Lo que pasa es que no lo pueden reconocer abiertamente porque han pasado 2 años diciendo constantemente de que Ucrania puede derrotar a Rusia, de que Ucrania va a ganar, de que Rusia está perdida, de que Rusia no tiene armamento, no tiene misiles, no tiene aviones. Bueno, ya saben todas las mentiras y bueno, ahora les resulta muy difícil convencer a su propia población de estos países de la OTAN, decirles que bueno, no, en realidad no es como decíamos, nos equivocamos, ¿no? O sea, Rusia en realidad es la que está derrotando a Ucrania, o al menos, bueno, esta guerra no va a ningún lugar, esta guerra es una guerra de desgaste. No lo pueden decir, o al menos no tienen el valor para decirlo, ¿sí? Pero bueno, mientras esto pasa, la guerra sigue en Ucrania, hasta el último ucraniano, y los propios ucranianos son los que van a comenzar a preguntarse por qué deben seguir luchando, por qué, y muriendo solo para proteger algo que no se puede proteger, ¿sí? Bueno, y lamentablemente para los ucranianos, ya saben, ¿no? La crisis demográfica que mencionábamos aquí el otro día, les mostrábamos unos gráficos, cómo va la crisis demográfica en Ucrania. Sin embargo, ¿para qué? O sea, mi pregunta es ¿para qué? ¿Qué han logrado con todo esto? Esto se pudo haber evitado hace ya 2 años, pero bueno, decidieron escoger el camino o continuar el camino de la confrontación. Y esta es la situación 2 años después. Bien, pero bueno, ya empiezan a plantearse diferentes escenarios y hoy precisamente el ex asesor de la oficina del presidente y del Ministerio del Interior, el oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el señor Andrusiv, expresaba que la victoria no brilla para nosotros. El único escenario realista para poner fin a la guerra es el coreano. Interesante esto, ¿no? Miren aquí como pueden ver la división de Ucrania, ¿no? Por lo menos hasta ahora. El escenario coreano. ¿Y por qué decía el escenario coreano? Bueno, vamos a ir leyendo. Solo hay 3 escenarios para poner fin a la guerra con Ucrania. La mayoría de Ucrania no está satisfecha, afirmaba Víctor Andrusiv. El único escenario real en la situación es en la situación en la que nos encontramos. Es el coreano. Además, no veo que los rusos puedan ver escenarios de manera positiva, otros escenarios, ¿no? Desafortunadamente, con tales aliados, y ahora lanza una crítica a sus aliados, con tales aliados y socios, la victoria aún no brilla para nosotros y no tenemos suficientes capacidades y recursos propios. Al fin y al cabo, las condiciones de un acuerdo de paz o una tregua no están determinadas por ideas concretas, sino por la situación en la primera línea, así subrayaba este militar. Importante tener en cuenta que el escenario coreano, como ustedes saben, oficialmente no hay un tratado de paz, ¿sí? No se firmó un tratado de paz entre las 2 Coreas, ¿no? Solo es un armisticio, ¿sí? Y saben que está Corea del Norte y Corea del Sur, que están divididas por esa línea, que ya muchas personas también están al corriente de esto. Y bueno, aquí en el caso de Ucrania podría pasar algo semejante, dividir la Ucrania en el territorio que Rusia controla y bueno, el territorio que Ucrania no controla, ¿no? O sea, disculpen, el territorio que Rusia controla y el territorio que controla Ucrania. Pero, importante, ese territorio que Ucrania controla cada día va a ser menos. Y hoy es este territorio que controla Rusia. Veamos qué pasa en el futuro con,
las posibles repercusiones que podría tener cualquier incursión a gran escala, ya sea por Kharkov o incluso por Odessa. Pero interesante lo que publicaba o lo que expresaba el ex asesor de la oficina del presidente, el señor Andrushev, ¿no? En esta declaración un poco sorprendente, ¿no? Bien, ya casi para terminar, en la parte introductoria, la parte internacional, hoy nos llegaba esta información que está relacionada con los acontecimientos también que se han dado por los ataques realizados por, el ataque de drones y misiles realizados en Irán, o sea, desde Irán hacia Israel. Y bueno, esto ha provocado, por supuesto, que en la Casa Blanca algunas voces se pronuncien, pero vamos a relacionarlo un poquito con lo que está pasando en la guerra en Ucrania. Sí, se afirmaba que en este artículo que publica Urián, la ayuda para Ucrania a Israel, después la Casa Blanca ha emitido un nuevo comunicado y lo expresaba sobre todo el señor John Kirby, expresando que el proyecto de ley de ayuda solo necesita ser sometido a votación. La Casa Blanca pidió que la cuestión de asistencia a Ucrania e Israel se someta a discusión en la Cámara de Representantes lo antes posible. No necesitamos ningún recordatorio de lo que está sucediendo en Ucrania, pero lo de anoche ciertamente subraya significativamente la amenaza que enfrenta Israel en un vecindario muy, muy difícil. Así decía el asesor de comunicaciones de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el señor John Kirby. Según él, basta con que la Cámara de Representantes apruebe y vote el proyecto de ley sobre ayuda exterior. Y bueno, cuando se refiere a esto, sobre todo saben que es un paquete, estamos hablando de un paquete de 95 mil millones de dólares, de los cuales 60 mil millones de dólares son para Ucrania, otra cantidad es para Taiwán y otra cantidad es para Israel. Muchas voces se han opuesto a este paquete de ayuda. Algunos planteaban que era un paquete que debía salir de manera conjunta, ¿sí? O sea, Israel, Taiwán, Ucrania, juntos en un mismo paquete, pero después surgieron voces que debían decir que el paquete debía dividirse entre diferentes... por diferentes paquetes, separar la ayuda a Ucrania de la ayuda a Israel y de la ayuda de Taiwán. Pero bueno, esto vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí Kirby hablaba de que, había que apoyar a Israel, pero que también había que apoyar a Ucrania. Bien, y bien amigos, pues ya casi nos vamos para lo que está sucediendo en el campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla solo quería decirles que, bueno, sí, en los últimos días varios usuarios, amigos del canal, suscriptores, me han estado comentando en los mensajes que escribimos y propiamente en el chat, incluso también en la caja de comentarios, sobre que lamentablemente no les están llegando las notificaciones de los videos que estamos subiendo. Realmente no sé, espero que no sea un tema de censura del canal, pero nada, la única manera de combatir o la única manera de poder de que esta información les siga llegando es que, bueno, sigan, por supuesto, apoyando el canal, no hay de otra. Sí, por eso voy a requerir siempre o voy a pedirles siempre que puedan dar like, ¿sí? Dar sus likes para que YouTube lo pueda seguir recomendando, comentar si así lo prefieren. De esa manera también YouTube puede seguir recomendando el canal. Y bueno, de alguna manera, si estos streaming, generalmente ponemos videos de manera diaria, pero si estos videos o estos streaming no les está notificando YouTube, pues busque siempre en Frente Militar y Político y de alguna manera les va a salir que, bueno, el canal les está mostrando la información y, bueno, los videos también. Solo quería aclarar eso porque sí, repito, varios amigos me han comentado, y varios en realidad, que no les están llegando ninguna de las notificaciones y muchas veces, ¿no? Esto puede ser de alguna manera que YouTube, no sé por qué razón, pero no está mostrando algunos de nuestros videos y no quiero que ninguno de ustedes, por supuesto, se pierda las transmisiones que hacemos aquí. Recuerden que adicionalmente tenemos también en la descripción del canal, tenemos el link de PayPal para los apoyos económicos. Aprovecho para saludar a las personas que han estado apoyando económicamente al canal. Sí, por favor, muchas gracias a esas personas. Recientemente también recibimos apoyo de varias personas con la cuenta de PayPal. Y bueno, también tenemos el canal de Telegram, ¿sí? Para que, bueno, quieran ver muchos de estos videos y donde estuvimos dando mucha cobertura, sobre todo a la situación de Israel e Irán, ¿no? Pero donde damos cobertura diariamente a lo que está pasando en Ucrania. Sí, dicho todo esto, pues cuento con su apoyo. Son ustedes los que hacen posible que este canal siga adelante. Pues
Muchas gracias a todos y seguiremos informando. Esperemos que no se den más estas situaciones donde no les llegan las notificaciones ni los avisos, ¿no?, de YouTube, de los streams que publicamos diariamente. Ahora sí, queridos amigos, nos vamos directamente al campo de batalla y nos vamos a mover a la geografía ucraniana. Estamos en la geografía ucraniana. Recuerden que a principio de mi intervención, o sea, del principio de este video, les decíamos que un artículo que publicaba The New York Times hablaba de cómo los ucranianos estaban tratando de cruzar las fronteras a Rumanía. Ucrania tiene frontera con varios países, como ustedes saben, Polonia, también la República de Eslovaquia, Rumanía, ¿sí? Hungría y también Moldavia. Pero bueno, sobre todo con respecto a la frontera de Rumanía, les vamos a mostrar cómo un joven ucraniano, ¿sí?, huyó, así como lo pueden ver, a nado, cruzando la frontera a nado hacia Rumanía. Fue algo realmente muy arriesgado, sí, arriesgado porque, bueno, la corriente en algún momento a este joven lo llega a arrastrar, o sea, lo llega a empujar, pero felizmente llegó. Y esta es la importancia, ¿no? Vamos a tratar de acelerar un poquito el video para que no nos tome tanto tiempo porque tenemos muchas cosas que transmitirles. Pero bueno, lo que quería más que todo informarles es que sí llegó. Este es un caso de los que llegaron. Miren aquí, pueden ver cómo la corriente lo arrastra. Sí, lamentablemente. Bueno, en ese momento debería decir lamentablemente, pero tengo que decir que felizmente llegó al destino. Ven, aquí la corriente lo está arrastrando totalmente, pero este joven pudo llegar. Sí, pudo llegar a la frontera y está en territorio rumano. Por lo tanto, es una persona que se puede decir que es libre. Ahora mismo es libre. No se podía decir que era libre dentro de Ucrania porque iba a ser llamado a filas pronto, pero felizmente tuvo la suerte de escapar. ¿Sí? Lamentablemente otros no han tenido esa suerte y algunos lamentablemente mueren ahogados y otros son llevados directamente al campo de batalla. Bueno, desde el oeste ucraniano nos vamos hacia el noreste. Vamos a hablar un poquito de la situación de lo que ha estado aconteciendo en el noreste, ¿no?, propiamente de Ucrania. Nos referimos sobre todo a lo que está pasando en la región de Kharkov, ¿no? Respecto a este particular, pues en los últimos días, bueno, Rusia ha seguido trabajando sobre las posiciones ucranianas, tratando de hacer operaciones de limpieza, atacando posiciones ucranianas que se encuentran al otro lado de la frontera, especialmente en la frontera entre Kharkov y Belgorod. ¿Sí? Recuerden que hemos mencionado aquí que es bastante probable, no hemos dicho seguro, pero sí probable, que Rusia pueda lanzar un ataque, digamos una incursión a gran escala sobre la región de Kharkov y especialmente sobre la ciudad de Kharkov. Para eso, por supuesto, Rusia tiene que limpiar totalmente las posiciones o al menos de alguna manera hacer trabajo con artillería, bombas FAB, drones, pero tratar de hacer limpieza en la frontera que divide, ¿no?, a Rusia con Ucrania por el frente noreste. Lo cual entonces, bueno, podría posibilitar un avance por parte de Rusia, pero sin tener en cuenta que Rusia destruya estas posiciones ucranianas, sería por supuesto mucho más difícil. Hoy también nos llegaban informaciones de lo que se estaba dando al sur de Kharkov y cómo Rusia podía estar atacando las posiciones ucranianas. Y bueno, aquí podemos ver también cómo en este caso Rusia pudo destruir un Iris-T, ¿sí? Un Iris-T. Recuerden que Alemania le ha dado muchos sistemas de defensa a Ucrania, en especial los Iris-T, que Ucrania los utiliza mucho. Pues esos Iris-T han sido alcanzados, están siendo alcanzados y destruidos uno tras otro por parte de Rusia. Ucrania no goza de muchas de estas armas, o realmente no puede darse el lujo de estar perdiendo cada una de ellas, pero bueno, cada vez que Ucrania siga acercando estas armas al frente, pues corren el riesgo precisamente de ser totalmente aniquiladas, ¿sí? No nos ha llegado hoy información de ataques de misiles recientes sobre lo que es la geografía de la ciudad de Kharkov, así que bueno, nos vamos por ahora del frente de Kharkov y nos vamos a mover a otras partes del frente. Aquí, bueno, importante decir, vamos a movernos hacia lo que está pasando en Terni. Recuerden que hace unos días pues veíamos información o nos llegaba
información directamente de que Rusia había estado en un primer momento, había llegado incluso a la localidad de Terni, pero luego de esto, pues las tropas ucranianas lograron realizar un efectivo, hay que decirlo, un efectivo contraataque. Y bueno, después de ese contraataque, las tropas ucranianas incluso lograron avanzar, ¿sí? Avanzar hasta esta posición que vemos aquí. Y hoy en día esta es la situación que hay. O sea, ahora mismo las tropas ucranianas dominan estas posiciones y las tropas rusas se retiraron, por lo menos por ahora, de todo el sector de Terni, Yampolivka, ¿no? Se encuentran a esta distancia, donde, bueno, ya habían zonas que incluso habían capturado anteriormente. Pero bueno, esa es la situación y Ucrania pues controla, al menos logró recapturar zonas que ya Rusia había capturado anteriormente en torno a la localidad de Terni, ¿no? O lo que bordea la localidad de Terni. Aquí ahora nos vamos un poquito más al sur y vamos a estar hablando de, bueno, lo que ha estado sucediendo, al menos en Bilohorivka. Recuerden que hace un par de días habíamos mencionado que Rusia era de especial interés controlar las alturas en la cantera de Tisa, ¿sí? Esta cantera que vemos aquí, este vertedero, pero que, bueno, ya después de que Rusia pudo escalar, hasta ahora no hemos recibido más noticias, aunque sabemos que el interés fundamental por parte de Rusia es poder avanzar en esta dirección, ¿sí? Poder tratar de rodear esta cantera de Tisa de alguna manera y bueno, de esta manera ocuparla y poder controlar esta altura que resulta para Rusia muy importante en las aspiraciones de poder atacar las zonas bajas en torno a Bilohorivka. La información que nos llegaba hoy es información de drones rusos que están atacando posiciones ucranianas, pero no avances, es decir, Rusia está atacando, destruyendo posiciones ucranianas. Miren aquí, esta es la cantera de Tisa y lo pueden ver, está atacando esas posiciones, las está destruyendo, pero no quiere decir que están avanzando o que han capturado más partes de esa cantera de Tisa, ¿no? También, bueno, adicionalmente nos llegaban informaciones de cómo Rusia está utilizando las VRK. Recuerden que las VRK son estas bombas que tienen munición de racimo, ¿sí? Las VRK 500. Y estas bombas han sido utilizadas también contra las tropas ucranianas que se encuentran, mirenlas aquí, esta es un arma formidable, las VRK 500, se están utilizando bien cerca de Bilohorivka para atacar las posiciones ucranianas que se encuentran bien cerca de la localidad. De alguna manera esto podría posibilitar posteriores avances por parte de Rusia en torno a este campo que está bien cerca de la cantera de Tisa. Como saben, bueno, Bilohorivka es parte fundamental y se encuentra bien cerca de Siversk, que es otro de los objetivos por parte de Rusia en torno a esta localidad. De aquí, bueno, nos movemos un poquito más al sur. Vamos a estar hablando un poquito de la zona de Rosdolivka. Desde hace días, bueno, no recibíamos información de ningún tipo de avance o al menos actividad de Rusia en torno a Rosdolivka. Rusia se había concentrado en Bilohorivka y en Vernovianka, pero ahora también hoy nos llegaba información de ataques justo a estas trincheras que ven aquí, que están bien cerca de Rosdolivka. Rosdolivka es una de las zonas importantes en el objetivo, ¿no?, en aras por parte de Rusia de avanzar hacia Siversk. Y bueno, hoy precisamente en estas trincheras que vemos aquí nos llegaban imágenes de cómo los rusos estaban atacando directamente con los drones FPV y otros drones a tropas ucranianas que estaban justo dentro de estas trincheras. Fíjense ahí cómo están esas trincheras y las tropas ucranianas están ahí como que tapándose, ¿no? Pero los drones FPV, pues ya saben, no creen en ese tipo de cosas y pueden llegar hacia cualquier lugar, incluso si es una trinchera bien resguardada, ¿no? Pero repito, no hay avances. Rusia llegó a estar bien cerca de Rosdolivka y cuando se pensaba que Rusia iba a lanzar un asalto propiamente hacia dentro de la localidad, pues no nos ha llegado, al menos hasta hoy. Recuerden que la situación cambia de un día para otro de manera muy rápida, pues no nos ha llegado más información de ningún avance por parte de Rusia posterior en torno a Rosdolivka. Ahora nos vamos directamente a lo que está sucediendo en el frente de Chasiv Yar. Y con respecto al frente de Chasiv Yar, pues, tenemos varias informaciones que mostrarles. Y vamos a comenzar directamente por lo que está pasando un poquito más al norte. Vamos a comenzar por Bogdanivka. En videos anteriores les habíamos mencionado que Rusia había logrado controlar el 95% de Bogdanivka. No nos atrevíamos a aumentar más el color rojo, que significa el color que controla Rusia. O bueno, el territorio, quise decir, que controla Rusia. Pero bueno, ya ahora sí nos ha llegado información de diferentes medios, especialmente de medios ucranianos, ¿sí? Agencias de noticias ucranianas que han confirmado totalmente, en estos 2 días lo confirmaron, justamente ayer, el control total
de Rusia de Bogdanivka. Recuerden que Bogdanivka es esta zona que vemos aquí y que llega incluso hacia esta área que podemos ver aquí. Es como que se divide en dos partes. La parte al norte es Kalinivka, esta parte que vemos aquí, donde están la 42 Brigada Mecanizada y la 107 Brigada de Defensa Ucraniana. Pero bueno, Bogdanivka se encuentra dividida precisamente por esto. Incluso esta parte que vemos al norte, esta parte al norte, es parte de Kalinivka. Pero todo esto que vemos al sur, ¿sí?, es Bogdanivka. Hoy incluso mostraba el mapa de Deep State Map, nada más y nada menos, Deep State Map, mapa pro-ucraniano, mostraba que Rusia había controlado efectivamente todo Bogdanivka, ¿sí? Aquí de esta manera lo pueden ver. Y bueno, esto digamos que lo digo en medio ucraniano, entonces bueno, nos hace pensar que es totalmente cierto. Bueno, aquí están, repito, otro medio ucraniano, este es el medio ucraniano, Deep State, mostraba este mapa y mostrando incluso las posiciones donde estaban atacando a las tropas rusas. Estos son ataques que están realizando las tropas ucranianas sobre tropas rusas y también retiradas ucranianas. Esta es una retirada ucraniana que mostrábamos hace par de días. Y de esto también hablaba no solamente Deep State Map, también el mapa de Surya Maps expresaba este último avance por parte de Rusia y el mapa de Digen.ru, Estado Mayor General del SOFA. De manera que, queridos amigos de Frente Militar, es momento de actualizar un poquito más el mapa. Habíamos llegado hasta aquí, pero ya hoy sí podemos incluso decir, fíjense que es esta zona que llega hasta aquí, que Rusia completamente, pero de manera completa, ahora sí de manera efectiva, controla la localidad de Bogdanivka, cae Bogdanivka completamente, ¿sí? Oficialmente cae Bogdanivka, reconocido incluso por los medios, propiamente los medios ucranianos. Y entonces, bueno, es momento de actualizar nuestro mapa y esta sería la situación a día de hoy, pues Rusia controla totalmente Bogdanivka al norte. La implicación que tiene esto para las tropas ucranianas es tremenda. El hecho de controlar Bogdanivka, como pueden ver, evidentemente, permite a las tropas rusas, a pesar de que están en una zona baja en este momento, aquí, pues permite a las tropas rusas avanzar y bueno, cortar definitivamente esta línea férrea, ¿sí?, esta vía férrea que ven aquí, y desde aquí poder presionar más a las tropas ucranianas hacia el sur, en este caso, bueno, al norte, quise decir, del distrito de Canal o el microdistrito de Canal, que es como normalmente se conoce en diferentes medios, ¿sí? Hoy incluso nos llegaba notificación o información de que las tropas ucranianas estaban atacando con drones FPV. Hay incluso estas imágenes son bastante fuertes, no las puedo mostrar todas, pero con drones FPV las tropas ucranianas estaban atacando a las tropas rusas aquí en este bosque que vemos aquí. Pero incluso habíamos mostrado hace unos días que el mapa del Digen.ru mencionaba que Rusia había podido de cierta manera alcanzar la zona boscosa y dominarla, ¿sí?, de cierta manera. Pero esto ha sido también confirmado por los propios medios ucranianos y por los medios, digamos, neutrales, podríamos decir, que informan que el ejército ruso pudo tomar el control básicamente de lo que es la parte este, ¿no?, esta parte de zona boscosa del microdistrito, al norte del microdistrito de Canal. Estamos hablando básicamente de que Rusia llegó al microdistrito de Canal, pero desde el bosque. ¿Quién mencionaba esto? Varios medios, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de diferentes medios que mencionan esto. En primer lugar, lo mencionaba el mapa de Surya Maps, expresaba esta situación, ¿sí?, al norte, o sea, Rusia pudo controlar efectivamente la zona boscosa y llegar al microdistrito de Canal, pero desde el norte, y también lo mencionaba aquí, Digen.ru, mencionaba esta posibilidad, donde Rusia había seguido avanzando también desde el norte. Del microdistrito de Canal, ¿no?, desde la zona boscosa, ocupando efectivamente la zona boscosa. Así también lo mencionaba aquí el mapa de Z-Arif o el Comité Z, que mostraba también cómo Rusia pudo de manera global controlar toda esta zona boscosa, que bueno, es el momento oficial de poder dibujarlo bajo control del ejército de Rusia, ¿sí? Hay otros mapas incluso que van un poquito más allá y ponen totalmente la localidad, esta parte de la ciudad de Canal o del microdistrito de Canal bajo control de Rusia, pero habría que esperar a más confirmación. Por lo tanto, bueno, Rusia ahora mismo controla totalmente Bogdanivka, controla también el bosque en la zona norte del, no, podríamos decir noreste del microdistrito de Canal. Y bueno, esto repito, esto es una situación que complica bastante a las tropas ucranianas y ahora vamos a ver lo que estuvo pasando al sur. Pero bueno, antes de irnos para el sur, recuerden que el hecho de que Rusia controle también los movimientos desde el este, pues permiten a las tropas rusas lanzar esta serie de ataques
también, no solamente directo, ¿no? También pueden atacarlo desde el sur. Y hoy incluso veíamos cómo Rusia estaba destruyendo las posiciones ucranianas justo a las afueras del microdistrito de Canal. Ahí está el microdistrito de Canal. Y miren cómo Rusia está intensificando sus ataques sobre esta localidad cada vez con más fuerza. Aquí hay tropas ucranianas bastante bien resguardadas, guarnecidas. Y bueno, pues la realidad es que constantemente Rusia los está asediando. Adicionalmente también veíamos imágenes del uso de los drones FPV contra posiciones ucranianas dentro de la localidad, dentro del microdistrito de Canal, con un uso cada vez más intensivo de los drones FPV. Aquí vemos un tanque ucraniano que es totalmente destruido, ¿sí? Totalmente destruido ese tanque ucraniano, que estaba bastante bien escondido ahí, pero no tiene forma de esconderse si tienes un dron FPV que está atacándote y que no da tregua ni pausa en su intento de destruir a las posiciones ucranianas. De manera especial, hoy también nos llegaba información de lo que estaba sucediendo un poquito más al sur, lo cual vino detrás de una serie de acontecimientos o de una serie al menos de bombardeos que estaba realizando el ejército de Rusia contra posiciones ucranianas que se encontraban justo en esta zona que divide al Canal, microdistrito de Canal, con la zona más al oeste de Chasiv Yar. Recuerden que aquí hay una zona que es el río Siversky Donetsk, y este canal que vemos aquí es parte de ese río. Y esto es una barrera natural que de cierta manera cruzarla para las tropas rusas es complicado ahora mismo, pero también es complicado para Ucrania intentar seguir llevando suministros hacia el oeste del canal. Por lo tanto, Rusia está atacando directamente las posiciones ucranianas justo aquí, en el borde de ese canal que vemos ahí, ¿sí? Y eso es justamente lo que está tratando de hacer Rusia, ¿no? Tratar de destruir a las posiciones ucranianas que se encuentran en este borde de este canal, para que posteriormente, bueno, le sea más difícil a Ucrania poder de alguna manera contener a las tropas rusas, y para Rusia en este caso todo lo contrario. En este caso sería vía libre para Rusia poder avanzar hacia Chasiv Yar, pero desde el sur, de esta dirección. Hoy incluso nos llegaba información como esta que muestra el mapa de Zetarif, que mostraba otro avance por parte de Rusia en esta zona boscosa. Fíjense que esto está al norte, o sea, este es el microdistrito de Canal, ¿sí? Este es Ivanivke, y esto está, ¿verdad?, al norte de Ivanivke, pero al sur del microdistrito de Canal. Una zona boscosa importante. No solo el mapa del Comité Z, sino el mapa de Suryan Maps mostraba también esta realidad, actualizando todos estos medios que el ejército ruso precisamente había ocupado trincheras en toda esta reserva botánica, en lo que tiene que ver con el monte Baba, ¿no? Así le llama, ¿sí? Y bueno, especialmente las tropas habían capturado, ¿no?, esa última trinchera en todas estas reservas que tienen aquí las tropas ucranianas. Así le mostraba también el Digen.ru. De manera que, queridos amigos, pues varios medios están mostrando los avances por parte de Rusia en esta localidad, y nosotros nos vemos en la necesidad también de actualizar nuestro mapa. Si bien al norte podemos decir que todavía Rusia no ha controlado la posición, porque todavía sigue atacando con los sistemas TOS, pues sí es momento para actualizar lo que está sucediendo en torno a esta zona de aquí, donde al parecer Rusia ha tenido un avance, al menos tratando de ocupar prácticamente toda esta localidad o toda esta zona boscosa, bien al sur de el microdistrito de Canal, o lo que es lo mismo al norte de Ivanivke. Aquí está Ivanivke y esta es la situación aproximadamente del último avance ruso. Un poquito más al norte, como pueden ver, con los TOS, que son los sistemas estos de munición termobárica, Rusia está limpiando, tratando de alguna manera destruir totalmente a las tropas ucranianas que se encuentran un poco más al norte en esta zona boscosa. Fíjense que todavía, al parecer, quedan tropas ucranianas en la zona boscosa. Y bueno, eso indica que en los próximos días Rusia podría controlar de manera total, de manera efectiva, toda esta zona boscosa un poquito más al norte. Y para eso precisamente Rusia está utilizando la munición termobárica o los sistemas de artillería TOS, ¿sí?, los TOS, que también son lanzallamas. Y bueno, aquí vemos este video que lo publicaba precisamente la Brigada 98, la brigada de los paracaidistas rusos, ¿no? Así que bueno, veamos lo que pasa un poquito más al norte. Pero lo próximo que debe pasar, sí, lo próximo, no nos sorprendamos, porque lo próximo que debe suceder es
esto, algo así como esto. Bueno, aparte de esta que vemos aquí, tal vez en los próximos días lo que suceda es algo como esto, donde Rusia va a poder controlar efectivamente toda esta zona boscosa de manera global y podrían controlar, bueno, estarían muy cerca de poder entrar en el microdistrito de Canal desde la zona sur. Adicionalmente, nos llegaba información de lo que estaba pasando en torno a Klitschivka. Y bueno, después de intenso uso de bombardeos por parte de Rusia, que lo hemos mostrado aquí con total intensidad, nos llegaba información de que Rusia pudo avanzar en las últimas horas en torno a la localidad de Klitschivka, un avance desde el norte, no un gran avance, es la verdad, no un gran avance, pero un avance en sí. Rusia pudo llegar hasta estas posiciones utilizando esta maniobra desde la zona boscosa también, y pudieron controlar esta zona al norte de Klitschivka, ¿sí? De Klitschivka, que saben que es una ciudad que, bueno, una localidad que en un momento Rusia controló, pero que después Ucrania pudo capturarla. Y bueno, hoy también otros mapas, como el mapa aquí de Surya Maps, mostraba esta información, donde Rusia había avanzado, un pequeño avance al norte de Klitschivka, y también así lo actualizaba Diken.ru, de esta manera mostrando los avances últimos del ejército de Rusia en torno a Klitschivka, poniendo esta situación como lo vemos aquí. Adicionalmente, Rusia intensificó el uso de los drones FPV en todo este cinturón forestal. Fíjense que empieza desde aquí, pero que sigue avanzando. Pero aquí Rusia ha estado atacando a las tropas ucranianas que comenzaron a retirarse. Como pueden ver, aquí hay 2 soldados ucranianos que van retirándose o van tratando de huir, pero son atacados por el ejército de Rusia, que los está, bueno, de cierta manera neutralizando, o de cierta manera no, totalmente neutralizando. Pero todas esas imágenes no las puedo colocar porque ya saben que, bueno, saben cómo está el tema de la censura de YouTube, así que tengo que cuidarme un poco y no puedo poner todas esas imágenes. Igual están en nuestro canal de Telegram. Adicionalmente, aquí también Rusia mostraba cómo estaba atacando con el uso de los drones los carros de combate ucranianos, que no tenían o no tienen en este momento dónde esconderse. La situación en Klitschivka se complica también para las tropas ucranianas. Recuerden que con este avance estamos confirmando algo que decíamos hace unos días, y es que precisamente Ucrania ha estado retirando tropas hacia la zona del microdistrito, ¿sí? Ucrania ha estado moviendo tropas también hacia estas zonas para proteger no solo el microdistrito de Canal al norte, sino también la zona propiamente de Ivanivke. Fíjense cómo la proporción de tropas en los últimos días ha cambiado y se han movido tropas hacia esta localidad tratando de proteger los últimos avances que ha estado realizando Rusia. Eso implica que Rusia aprovechó esta cobertura para poder avanzar también en torno a Klitschivka. De manera que en torno a todo el frente de Chasiv Yar la situación se sigue complicando para Ucrania, y bueno, no sé si es el 9 de mayo o el 20 de mayo, lo que sí me parece propiamente es que Ucrania va Chasiv Yar, en este caso, va a caer tarde o temprano, o como podrían decir muchas personas, tal vez más temprano que tarde. Nos vamos un poquito más al sur, y vamos a llegar hacia la zona de Avdiivka. Pero antes de llegar a Avdiivka vamos a ir al norte, más bien al norte de Avdiivka, porque hay mucha información que mostrar respecto a lo que está sucediendo al sur de Ocheretine. Aquí está Ocheretine, esta digamos que es la ciudad más importante, pero aquí, en esta zona de aquí, al sur de Ocheretine, Ucrania tenía porque no se puede decir que ahora mismo lo tenga, una gran fortaleza. En toda esta zona que ven aquí, que la vamos a estar dibujando, Ucrania tenía una gran fortaleza. ¿Qué pasó con esta fortaleza? En los últimos días Rusia comenzó a maniobrar y realizó un avance que primero sorprendió a las tropas ucranianas, que fue en esta dirección, y Rusia pudo, aquí este es el color que usamos para representar los movimientos ucranianos. Vamos a regresar al color de Rusia. ¿Sí? O sea, Rusia avanzó en torno a este movimiento y logró ocupar esta zona que vemos aquí. De esto se hacía eco inicialmente varios mapas. Inicialmente el mapa de Surya Maps mostraba esta situación que vemos aquí, ¿sí? Pero en las últimas horas nos ha llegado mucha información, y esta información sigue siendo actualizada un momento tras otro, ¿no? Repito, esta era la información, eso era lo que teníamos inicialmente, y así lo confirmaban también el mapa ucraniano Diken.ru. Por eso, bueno, ven que el mapa aquí está actualizado, ¿sí? Esta era la situación inicialmente, pero sucede que esto continuó y no se quedó aquí. Y bueno, al sur de Ocheretine, Rusia lanzó un nuevo movimiento, un nuevo asalto, y pudo incluso adentrarse justo ya un poco más adentro de esta fortaleza ucraniana que vemos aquí, ¿sí? ¿Cómo podemos confirmarlo? De diferentes maneras. Primero, lo confirman diferentes medios ucranianos,
Medios neutrales que también lo mostraban así, como el mapa de seguridad Maps, así lo mostraba de esta manera, donde también hablaban de un avance hacia el este, al sur, ¿no? Seríamos suroeste de toda esta zona. Es decir, un movimiento que Rusia hizo en torno a esta dirección. Por lo tanto, muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es la otra manera de comprobar esto? Pues la otra manera de comprobar esto es que estos son drones FPV, ¿sí?, ucranianos que están atacando a los rusos que ya penetraron en esta fortaleza al sur de Ocheretini, que se encuentra todo esto al norte de Avdiivka. Pues con este último avance, pues aquí vamos a ver cómo aproximadamente en el segundo 47, puede ser, 47, 45, vamos a ver cómo en este segundo 45, vamos a ver cómo las tropas rusas están incluso ya desembarcando. Aquí lo pueden ver, ahí están las tropas rusas, ¿sí?, varios soldados rusos que se están moviendo en toda esta zona, dentro de la propia localidad al sur de Ocheretini, que muchos le llaman Saria o Sariav, ¿sí? Varios comunicados mencionan este avance, no solamente en esta zona, sino también al este en esta localidad, ya les mostré los medios, pero también informaban que al norte, esta zona que le llaman el norte de Avdiivka, el ejército ruso había reiniciado el avance hacia las dachas de Zaira, es como se llama esta fortaleza, la fortaleza de Zaira, tomando el control de las posiciones ucranianas. Adicionalmente se decía que a lo largo de toda la línea del ferrocarril también Rusia había logrado avanzar y capturando posiciones nuevas al norte de todo lo que se acerca a Berdichi. Por lo tanto, bueno, este eje, queda claro que próximamente Rusia podría incluso completar esta zona que vemos aquí. Estaríamos hablando de eso tal vez en el video de mañana, ¿sí? Estaríamos esperando a ese momento para que Rusia complete esta zona de aquí, pero bueno, importante estos últimos avances realizados por parte de Rusia. Adicionalmente, Rusia ha comenzado a moverse después de capturar el norte de Berdichi. Ahora las tropas rusas pueden utilizar otro eje de avance para tratar de expulsar definitivamente a Ucrania de Berdichi. Recuerden que han sido hasta ahora infructuosos los intentos por parte de Rusia de expulsarlos desde el este, así de esta manera, pero hoy pues se comenzaban a utilizar ya movimientos por parte de Rusia en esta dirección, o sea, moviéndose desde el norte de Berdichi, tratando de alguna manera de cercar a las tropas ucranianas que se encuentran todavía aquí al norte y con el objetivo de expulsarlas, por supuesto. Adicionalmente aquí veíamos imágenes de drones FPV que se están moviendo hacia esa localidad y atacando las posiciones ucranianas con total fuerza, ¿no?, total intensidad. Y bueno, esto también nos hacía ver que Rusia todavía no controlaba esta zona, pero sí está tratando de avanzar. Lo que sí es cierto es que Rusia tratará de hacer esos movimientos ahora desde el norte, ¿no? Pero bueno, en torno a Berdichi esa es la situación, o al norte de Berdichi. Y bueno, con respecto a Orlivka no hay mucha información que decir, más allá de que Rusia controla todo este campo. En torno a la localidad de Semenivka, pues Ucrania controla todavía Semenivka, Rusia está atacando con drones FPV, las rotaciones ucranianas, las evacuaciones ucranianas, pero no ha podido terminar con las posiciones ucranianas de manera global, así que todavía habría que esperar por la caída de Semenivka, ¿sí? De cierta manera le ha costado un poco de trabajo a Rusia expulsar completamente a las tropas ucranianas que se encuentran dentro de Semenivka. Sin embargo, en los últimos días, y voy incluso a mostrarles imágenes de lo que ha estado pasando, digamos, al oeste de Tonenke y al sur de Umansk. Pues al sur de Umansk y al oeste de Tonenke, bien al oeste de Tonenke, en los últimos días y horas también se vienen dando una serie de acontecimientos que hacen peligrar a las tropas ucranianas que se encuentran justo aquí, en esta fortaleza que Ucrania preparó para defenderse de los avances rusos que, bueno, ya saben, venían desde propiamente Tonenke, Orlivka, y Ucrania trató de construir, o ha construido al menos fortificaciones en toda esta zona, tratando de defenderse propiamente de todos estos avances por parte de Rusia que vienen desde diferentes lugares, sobre todo desde el sur, ¿no? Desde el sur, desde la zona sur propiamente, y también aquí, este movimiento, ¿no? Pero también movimientos que ahora vamos a ver que se están realizando desde esta posición también, ¿no? Bien, bueno, en torno a lo que tiene que ver con el esto de Tonenke, a raíz de los últimos avances que estuvo realizando Rusia hacia Umansk desde el sur y también desde el este, pues varios de los soldados ucranianos se rindieron. Estamos hablando de los soldados de la 25 Brigada Mecanizada que se rindieron, prefirieron rendirse. Creo que fue una buena decisión.
Y esta buena decisión es tomada por muchas razones. En primer lugar, estos soldados que fueron capturados por lo menos conservan la vida, eso es lo primero. Y en segundo lugar, no van si permanecen bajo territorio de Rusia, pues no van a ser enviados al frente nuevamente. En el caso de Ucrania, bueno, estos soldados si son intercambiados, muchos de ellos piden no ser intercambiados porque de ser intercambiados podrían ser enviados al frente nuevamente, y no es eso lo que quieren estos soldados ucranianos que fueron capturados, ¿no? Fueron varios, si se dan cuenta, fueron varios soldados de la 25 Brigada Ucraniana que fueron capturados a raíz de los últimos avances realizados por parte de Rusia, ¿sí? Pues bien, de cierta manera, tengo que decir que me alegro que hayan sido capturados para que no mueran, ¿no? Es la realidad, porque su destino pudo ser otro. Pero importante es decir que también en las últimas horas nos ha llegado información de que los rusos han seguido avanzando un poco más hacia el sur de Umansk y hacia el oeste de Tonenque, con este movimiento que ven aquí, que muestra el mapa de Surian Maps, y también con este movimiento que vemos aquí, que está incluso más al sur todavía, de la localidad de Umansk, pero bien al oeste de Tonenque. Esto también lo confirmaba el mapa o el medio del Comité Z, mostrando esas imágenes que vemos ahí. Y bueno, la realidad que es que el comunicado plantea que el ejército ruso ha continuado avanzando al oeste de Tonenque, tomando el control de nuevas plantaciones cercanas a Yasnorodivka, y Umansk, donde las tropas llegaron a las afueras al sur de Umansk. O sea, estamos hablando de estas posiciones que están aquí, y de ser así, entonces la situación sería algo como esto. Al ser solamente, sería algo como esto, ¿no? Disculpen que no pude agarrar el color, pues aquí está, ¿no? O sea, el dibujo, más o menos algo como esto. Esto sería lo que está sucediendo al norte de Tonenque, que es lo mismo que el sur de Umansk. Si esto es así, pues lo que queda para que Rusia cruce el Durna y pueda llegar a Umansk, pues es nada. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Pero bueno, tendríamos que estar esperando a ver qué es lo que pasa en los próximos días, ¿sí? Entonces, otro avance por parte de Rusia al sur de Umansk. Rusia tiene a Umansk prácticamente a punto de tiro. Habría que ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero no son muy buenas noticias las que están viniendo ahora mismo para Ucrania. Tampoco son buenas noticias que Ucrania siga perdiendo muchos de sus medios de combate, y por ejemplo en este caso Ucrania últimamente en lo que bordea a la zona de Yasnorodivka ha estado perdiendo varios tanques. Aquí vemos cómo también otro tanque ucraniano es alcanzado y destruido. Han estado perdiendo muchos tanques. No puede darse el lujo Ucrania de perder tantos tanques, porque la situación ahora mismo en el frente se torna, ¿no? Cada vez con menos posibilidades de recuperar esos tanques. Si bien no le han aprobado los paquetes de ayuda multimillonaria, pues Ucrania podría estar perdiendo bastantes de estos carros de combate que tanta falta le hacen al ejército ucraniano. Ojo, que tanta falta le hacen al ejército ucraniano, ¿sí? En torno a no solamente Umansk, sino a todo el frente. Recuerden que Verdichi también, Ucrania, perdió muchos tanques, y especialmente los tanques Abrams. Adicionalmente, también vemos imágenes aquí de otro trofeo capturado por Rusia. Rusia sigue capturando trofeos. Y aquí vemos, en este caso es un M2A2 Bradley, ¿sí? De los Estados Unidos. Saben que Estados Unidos le ha entregado mucho armamento a Ucrania, y por supuesto le ha entregado muchos Bradley. Y bueno, aquí podemos ver carro de combate de los Estados Unidos. Aquí dice americano, pero la traducción es estadounidense. Este carro de combate estadounidense que fue entregado a Ucrania, y Rusia lo capturó prácticamente intacto. Así que siguen perdiendo, se sigue perdiendo mucho armamento occidental, y algunos de estos armamentos incluso son capturados y son llevados al Museo de Moscú, que ya no tienen dónde poner tanto armamento occidental. Ya no cabe el armamento occidental en el museo allá en Moscú. Hace días mostrábamos incluso que Rusia había destruido una presa, en este caso, ¿sí? Y aquí vemos los resultados de toda esta destrucción aquí, como podemos ver, ¿no? Y ha sido totalmente destruida, y esto ha ralentizado también al ejército ucraniano en toda esta localidad. En torno a lo que está pasando en Krasnohorivka no hay mucha más información luego de los últimos avances realizados por el ejército de Rusia. De aquí nos vamos a mover un poco más al sur, vamos hacia Konstantinovka, y en torno a lo que está pasando en Konstantinovka, la intención de Rusia es tratar finalmente de expulsar evidentemente a las tropas ucranianas, que poco a poco han comenzado o han ya emprendido desde hace días una retirada
y debo decir que en este caso un poco más ordenada que en otros casos, hacia Konstantinovka. Las tropas ucranianas se han comenzado a retirar hacia Konstantinovka, así lo declaran también otros medios, pero bueno, habría que esperar hasta que Rusia pueda controlar constantemente las posiciones. Como pueden ver aquí, tenemos geolocalización de drones FPV que se encuentran atacando posiciones ucranianas que están bien ya al oeste de Novomihailivka, ¿sí? Prácticamente a la salida de Novomihailivka, la salida desde el punto de vista oeste, ¿no? Y bueno, básicamente ahí se puede ver cómo se alcanza ese punto de tiro, ¿no? De mortero ucraniano, puesto de tiro en realidad, bien al oeste de Novomihailivka, ¿sí? Todavía, por supuesto, quedan tropas ucranianas en el sur, pero que también están siendo atacadas por parte del ejército de Rusia. Por lo tanto, hemos dicho varias veces que Novomihailivka realmente está a punto de caer, y lo cierto es eso, solo que, bueno, la presión final por parte de Rusia, o el empuje final por parte de Rusia, no ha llegado. Las tropas ucranianas ahora mismo aquí se puede decir que están prácticamente fuera de combate y han comenzado, repito, a retirarse poco a poco hacia Konstantinovka. En la propia Konstantinovka, Rusia ha estado atacando con sistemas de MLRS, sistemas de lanzamiento múltiple de munición, y vean cómo también son alcanzados, o son alcanzadas, quise decir, o lanzados estos misiles sobre las tropas ucranianas que precisamente permite a Rusia hacer estas operaciones de limpieza. Ahí está. Luego del lanzamiento, vamos a ponerle el momento del lanzamiento, ahí está el momento del lanzamiento, y luego el momento donde llega, ¿no? Llega y destruye totalmente a las ya diezmadas tropas ucranianas dentro de Konstantinovka, ¿sí? Estamos hablando dentro de Konstantinovka, ¿sí? Recuerden que Konstantinovka, esta carretera que está aquí, lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a decir nuevamente, es bueno tenerlo en cuenta y no olvidarlo nunca. Esta carretera que está aquí es la que une directamente Konstantinovka con Vuhledar. Por eso ven que Rusia presta especial atención en bombardear a las tropas ucranianas que usan esa carretera, ¿sí?, como suministro. Es una ruta muy importante que une a Vuhledar al sur con Konstantinovka al norte, y bueno, para Rusia es fundamental cortar esa ruta de suministro, y no solo eso, no, destruir totalmente a las posiciones ucranianas que se encuentran en torno a esta carretera. Bien, eso en torno a Novomihailivka y Konstantinovka. No hay mucho más que decir en torno a Vuhledar. Y bueno, con respecto a la situación en Robotine, Verbove, pues tampoco nos llega mucha información al respecto, a pesar de haber sido durante un buen tiempo la zona, digamos, una de las zonas más calientes de este conflicto. Pero bueno, no nos ha llegado más información referente a avances ni de uno ni de otro bando en torno a la localidad de Robotine, Zaporizhia de manera general. Aquí en Odessa, recuerden que hace unos días mostrábamos que Rusia había lanzado varios ataques y había logrado destruir un convoy que avanzaba. Por un convoy, me refiero, no un convoy en este caso, el armamento que se estaba transportando por un puente ferroviario que transportaba sistemas, no recuerdo bien si eran tanques o sistemas propiamente de artillería autopropulsada. Lo cierto es que el puente había quedado destruido, lo habíamos mostrado en una imagen, pero hoy les traemos una segunda imagen que es un poquito más esclarecedora de cómo quedó este puente totalmente destruido en torno a Odessa, ¿no? A Odessa, y cómo quedó sin ningún tipo de posibilidad de ser utilizado nuevamente. Y justo aquí en Odessa, hace días les habíamos mencionado en este canal que existe un movimiento partisano que cada vez se está haciendo más fuerte, donde, bueno, son ucranianos que están, digamos, de alguna manera en contra de la situación actual, tal vez en contra del gobierno de Zelensky, pero lo cierto es que hoy incluso nos llegaba esta imagen donde se mostraba, ¿no?, un acontecimiento que les parece normal, ¿no? Esto es una subestación eléctrica que está incendiándose, ¿verdad? Muchos podrán imaginarse o podrán pensar tal vez que esto fue un ataque por parte de Rusia, que fue un ataque realizado por las tropas rusas con algún misil, pero no. Estos son precisamente los propios partisanos ucranianos, ¿sí?, movimiento ucraniano, que ha estado incendiando ellos mismos esta subestación eléctrica. Es decir, los propios ucranianos, un grupo de ucranianos incendiaron, ¿sí?, esta subestación eléctrica que se encuentra justo en Odessa. Así que bueno, el movimiento partisano en Ucrania, el movimiento que esa resistencia, esa insurgencia ucraniana está creciendo cada vez más, y sobre todo en la ciudad de Odessa. Así que bueno,
veamos, ¿no? Porque esto sería abrir un nuevo frente para Zelensky en esta guerra con Rusia, ¿no? En Ucrania, ¿no? Así que bueno, esa es la información que tenemos. Movimiento Partisano también. Con eso nos vamos a despedir por hoy. Y bueno, ha sido suficiente. Nos vemos en un próximo video. No olviden, por favor, dejar su like. Recuerden que estamos combatiendo contra la censura. Les pido, por favor, que nos ayuden recomendando el canal, ¿sí? Dejando su like y de alguna manera, si no les salen estos videos, si ven que diariamente no los están mostrando, pues trataré de estarlo notificando de manera por el canal de Telegram o también en mensajes a la comunidad del canal. Pero sobre todo busquen siempre en Frente Militar y Geopolítico, que si dan en el buscador, colocan Frente Militar y Geopolítico, pues de seguro les va a salir nuestro video. Recuerden que hoy también en la mañana publicamos otro video, pero con la situación entre Irán e Israel. Ha sido todo por hoy, queridos amigos. Me despido y pues que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Saludos.